Muy bien. Vamos a ver el simulador de Proteus. Tal vez algún otro compañero ya le dio esta introducción, mejor, ¿no? Pero igual la vamos a repetir aquí. Yo he instalado el Proteus 8.5. Este es un software que permite simular diagramas electrónicos, ¿sí? La implementación como si estuviéramos haciendo en el Proto. Y a partir de eso y de acuerdo a cómo nosotros hemos conectado, nos genera también el diagrama para los procesos de impresión en placas de PCB. Entonces, es un software bastante útil, ¿no? En la parte electrónica. Yo le voy a dar aquí, no soy muy buena en inglés, pero tenemos este diodo con este capacitor en color azul, ¿sí? Que se llama Device Schematic, algo así. Le vamos a dar clic. Se demora un poquito mi computadora en reaccionar. A ver, ahí está, Schematic Capture. Así ha sido, ¿no? Y abrimos Proteus. Partes del Proteus. Nosotros vamos a identificar primero nuestro plano de trabajo, es el que vemos aquí. Y nosotros utilizando en esta parte de aquí podemos reubicarnos en el plano de trabajo. ¿Cómo? Ponemos el puntero ahí y con este recuadro verde nos podemos localizar, ¿no? En nuestro plano de trabajo, que como referencia está en color azul. Muy bien, le doy clic ahí y lo dejo tranquilo. ¿Qué más necesito identificar aquí? Necesito identificar esta barra de herramientas con todas las herramientas para poder utilizar en Proteus. Este icono de aquí que vemos nos permite incorporar los dispositivos. ¿Sí? Entonces yo puedo dar clic aquí, ¿sí? O directamente me voy a esta letra que dice P. Esta letra P, al darle clic ahí, me permite insertar los dispositivos. ¿Sí? Doy clic ahí. Como vemos, aquí hay una categoría amplia de dispositivos y todos están en inglés. Por ejemplo, yo no tengo la última actualización, por eso se me ha cerrado, ¿no? De Proteus, debe haber una más. Por ejemplo, en microprocesadores, ¿sí? Si ven acá en la parte de abajo, hay una subcategoría, ¿no? Si yo le busco aquí, por ejemplo, en esta que yo les pasé, no tengo la biblioteca de Arduino, ¿sí? No tengo Arduino. Muy bien. Nosotros podemos buscar, por ejemplo, capacitores y me da los subcategorías de capacitores. O puedo buscar diodos y me da las subcategorías. Por ejemplo, los rectificadores son los más utilizados. El 1N401 es el diodo común. Y si nos fijamos en la parte de acá, nos da el dispositivo y en la parte de abajo nos da las medidas del dispositivo. Aquí en Proteus es muy fácil que nos perdamos porque a veces no conocemos el nombre del dispositivo en inglés. Por ejemplo, yo quiero utilizar una fuente de tensión, ¿sí? Para buscar una fuente de tensión de 110 voltios, yo voy a necesitar un alternador, ¿sí? Se lo conoce aquí, entonces voy a utilizar este alternador. Entonces voy a la pantalla, doy clic y clic otra vez y listo, ¿sí? Y está mi alternador y si vemos, Proteus tiene como una memoria RAM, ¿verdad? En esta parte de aquí, donde va guardando los dispositivos que están usando en ese tiempo de trabajo. Otro problema que a veces se suele tener con Proteus es que no utilizamos el dispositivo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente en las prácticas que vamos a hacer, vamos a ocupar el que dice genérico, por lo general. El dispositivo que salga genérico, porque por ejemplo yo pongo aquí resistors,
¿ya? Que es para una resistencia, ¿sí? Si yo le pongo así, me sale este dispositivo tal cual. Pero si yo me voy por subcategorías, ¿sí? Por ejemplo, aquí resistor, yo voy a ver tantas categorías que yo no voy a saber cuál utilizar. Todo se parece, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en resistencias, normalmente podríamos utilizar las que son a 0.6 vatios, perdón, o 2 vatios a lo mucho, lo que utilizamos dentro del un cuarto de vatio, no es lo que sabemos utilizar aquí. Un cuarto de vatio. Aquí, por ejemplo. ¿Sí? Es lo que normalmente se suele utilizar, pero hay muchos dispositivos, entonces es muy difícil equivocarse. Entonces lo que nosotros podemos hacer en primera instancia es buscar el genérico que nos manda el modo de consulta, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner resistor, me sale este por genérico. Si le doy doble clic, si ustedes se habrán dado cuenta, al momento que yo di doble clic, ya se mandó a la memoria RAM, ¿no? Entonces puedo seguir buscando. Voy a utilizar, por ejemplo, una lámpara LED, diré una lámpara fluorescente, ¿sí? Voy a utilizar esa lámpara fluorescente. ¿Qué más necesito? Pues necesito el relé también, relay, ¿sí? Y ahora, otra vez, no sé qué puedo buscar. Por ejemplo, aquí esta que es a 24 voltios, ¿sí? Me voy más acá, hay otra, pero tiene dobles contactos, por acá. Entonces, hay infinidad. El que se parece más al diagrama que nosotros utilizando, por ejemplo, esta es de 5 voltios, ¿sí? 12 voltios, 24 voltios, y se parece a lo que trabajamos, ¿sí? Yo voy a escoger esta que está primera, le doy doble clic y lo voy a dejar en mi memoria RAM. Un pulsador en inglés es button. Entonces voy a coger este que está aquí, suficiente para mí. Y lo que me está faltando es un fusible, ¿sí? Fuse, y otra vez encuentro el dilema de que hay muchos fuse. Por ejemplo, voy a mandar este y voy a mandar este. Yes, necesito los dos, ya. Por ejemplo, si yo instalo este, vamos a dejar este, no vamos a hacer la prueba. Yes. Vamos a hacer la prueba. Voy a poner OK. Muy bien. Entonces, más o menos lo que necesito. ¿Dónde puedo encontrar las fuentes de alimentación? Las fuentes de alimentación las encontramos aquí, donde hay una simbología de una señal sinusoidal. Damos clic aquí y puedo ingresar señales de corriente directa, sinusoidales, pulsos, señales de audio. Solo selecciono, clic en la pantalla y clic de nuevo y listo. O si necesito una fuente de DC, clic en la pantalla y clic de nuevo y listo. ¿Qué más se suele necesitar para una operación, un circuito normalmente? Vamos aquí donde tenemos estas dos líneas y vamos a poder encontrar ground, que es nuestro tierra, ¿no? El punto de referencia, o también hay entradas o etiquetas que puedo utilizar para señalizar mi circuito o hacer referencia a puntos de alimentación. ¿Qué más puedo encontrar por aquí que es de mi interés? Por ejemplo, aquí, ¿no? En esta parte de aquí, al darle clic, están todos los elementos de medición. Estos elementos de medición son, por ejemplo, primero el osciloscopio. Clic y otra vez clic. Perdón, este no es el osciloscopio. Aquí está, clic y otra vez clic. O, por ejemplo, necesito medir voltaje en DC voltómetro, clic y otra vez clic. O necesito medir corriente en DC. O necesito medir voltaje en AC. O corriente en AC. O necesito medir la potencia
Muy bien. Entonces aquí vamos a poder encontrar generadores de señales, ¿sí? No, bueno, los generadores de señales están acá, perdón. Todos los elementos que me pueden ayudar a simbolizar. Aquí está un generador de señales. Tal vez ustedes no lo veían, pero antes se trabajaba con ese tipo de dispositivos para emular señales sinusoidales, ¿no? A la práctica serían muy buenos, ¿no? Me imagino que dentro del laboratorio que vamos a utilizar también hay, ¿no? Entonces hay generadores de señales de elementos de medida. Muy bien. Entonces, limpiemos esto, ya, voy a escape, y vamos a alimentar. Si me doy cuenta, ya si me faltó algún dispositivo, ya no sé cómo volver a los dispositivos, pues sí, me voy aquí donde dice, donde está este como especie de OPAN, vuelvo a dar clic aquí y se me vuelve a aparecer el panel donde estaban mis dispositivos, ¿no? Donde estaba mi memoria RAM activa, por así decirlo, ¿no? Muevo un poquito, lo voy a dejar ahí. Está descuadrado. Ahí, ya. Esto no voy a ocupar, lo voy a borrar, lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar. Muy bien. Voy a hacer la conexión. Doy clic, presiono y tengo el alternador. El alternador era para prender una lámpara. Selecciono la lámpara, clic y otra vez clic. Tengo la lámpara. Después necesito el fusible, ¿no? Clic, fusible. Y cuando me sale el punto, quiere decir que me permite conexión. Y me sale otro punto rojo, voy a hacer un poquito más grande. Cuando me sale rojo en el dispositivo, doy clic de nuevo y me deja conectar. Muy bien. Ahí. Ahí está. Entonces tenemos nuestro alternador con nuestra fuente. Voy a utilizar el relay. Alternador buto. Aquí está mi relay, ¿no? Entonces tengo la conexión de 110. Le voy a conectar en el normalmente abierto. ¿Sí? Por ejemplo, le voy a conectar en el normalmente abierto. A ver, voy a conectar de otra forma porque me va a quedar todo cruzadito por aquí. O bueno, lo voy a conectar. A ver, le voy a echar una mirada para ver cómo le conecto. Y le voy a arrastrar por acá. Esta lámpara la voy a conectar por acá mejor. Voy a eliminar esta línea. Y voy a eliminar esta línea. Muy bien, clic, no arrastro, no. Señalo, clic y arrastro. Y ahí puedo arrastrar todo el elemento. ¿Sí? Por el lado de acá, clic y ahí arrastro. Selecciono, clic y arrastro, ¿no? Entonces ahí sí. Muy bien. Por acá el fusible. Ahí sí para hacer, si no, y se pone rebelde. Vamos a conectar así. En el contacto normalmente abierto me voy a conectar. Muy bien. Podría haberle conectado al revés, pero bueno, vamos a seguir esa secuencia. Por el otro lado, a la conexión.
Y por el lado de acá necesito una alimentación. Vimos que esta es un relé que funciona a 24 voltios. Por lo tanto, necesito 24 voltios. Me voy aquí. Le damos, señalizamos, ¿verdad? Nos posamos encima del dispositivo, doble clic. Y podemos cambiar. Yo necesito 24 voltios de corriente directa. Y aquí pongo la etiqueta, ¿verdad? Para con los parámetros. Y, ¿qué más necesitaba? El botón, ¿verdad? Para activar o desactivar. Clic y otra vez clic. Me uno, ¿verdad? A la bobina. ¿Y qué me falta? Me falta cerrar el circuito. Voy a utilizar Grow. Una tierra. Y me conecto. Perfecto. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa. Le doy play. Muy bien, me dice. El modelo especificado del fusible no podemos utilizarlo. ¿Sí? Me dice aquí Fuse 1. Me dice que no hay cómo utilizar ese modelo. Pongo stop y señalo este fusible. Me está dando problemas. ¿Sí? Entonces voy a tener que buscar otro. Lo tengo seleccionado, me voy aquí. Cerremos. Me voy al de los dispositivos. Selecciono la letra P y es Fuse, ¿verdad? El que me está haciendo este genérico no me sirve. Entonces voy a probar este otro. Dice yes, muy bien. Y como yo lo tenía seleccionado el dispositivo, ya se reemplazó solito. Veamos de cuánto es el fusible 1. Dice 1. No me deja cambiarle. Bueno, es de 1 amperio, nos dice aquí. Muy bien. Vamos a ver. Play. Ya, muy bien. Ahora ya no nos dio el error. Entonces son cosas que a ustedes les puede pasar. A veces lo recomendable es utilizar el genérico, pero a veces les puede dar problemas. Simplemente lo reemplazamos por otro dispositivo. Presionamos y tiene que prenderse la lámpara. Como vemos ahí, dejamos de presionar y se apaga. Presionamos y se apaga. ¿Sí? Entonces aquí vemos el alternador está funcionando. Esto será lo que haremos el día de mañana. Este simulador, esta simulación ustedes la harán después como tarea, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Entonces, ¿vieron lo importante que es? Bueno, aquí por ejemplo hay algo que me olvidé de poner. Por ejemplo, aquí son 24 voltios. Aquí es una lámpara, como es el simulador, ok, no pasó nada. Es una lámpara de 12 voltios, lo que quiere decir que el alternador tendría que estar a 12 voltios y la señal que normalmente nos viene es a 60 Hz. Pero esto porque es el simulador, ¿no? Si fuera en la vida real, esos 6 voltios de amplitud no le alcanzaban para esa lámpara para que se prenda, ¿no? Entonces, sí hay ciertas diferencias, ¿no? Entonces, lo que quería hacer es notar, como el relé era de 24 voltios, 24 voltios, ¿sí? Y el alternador, ¿sí? Es, en este caso, la lámpara es de 12 voltios, por eso le puse 12 voltios. Pero si fuera la lámpara de 110, ¿sí? Yo le puedo cambiar aquí 110, el alternador a 110, ¿sí? Algo importante que tienen que aprender a discernir es que de ahora en adelante ustedes tienen que de alguna forma familiarizarse con el datasheet de los dispositivos. Digo de alguna forma porque viene en inglés. Entonces, por ejemplo, alguien me decía, alguien me estaba mostrando unos relés. Muéstrame o dícteme el modelo del dispositivo. El modelo del dispositivo es este, ¿no? Que dice SRD, ya. Dícteme a alguien para poderle revisar. Dícteme el modelo de algún relé que tienen ustedes.
JCC, no, JQC, Ya. 3F, ¿sí? FF. Sí, no, eh, 3, la F, no, solo el 3 y una F. ya, ahí. Y ahí, sí, ahí dio Ya. 1C y 12 BDC. Ya, el que está ahí, ¿no? Muy bien. Voy a buscar con el modelo de todos los dispositivos o la numeración que tienen, ese es el modelo. ¿Sí? Yo con eso puedo buscar en el internet. Voy a poner relé para que ver si me sale algo en inglés, porque me está saliendo en chino ahí. Ya. Veamos si aquí está. Uno de estos me debe abrir algo. Veamos si alguno abre. Este es 3F. Es una sola F, ¿verdad? Aquí va. Ya, muy bien. Ahí está en chino. Está en chino, chino. El chino no entiendo, ¿no? El inglés como quiera. Me dice que no tiene dos F, ¿verdad? Dice que no tiene dos, solo tiene una. Ya. Bueno, mientras sigo buscando hace con una sola F, les muestro uno acá que también es bastante usual, ¿no? El JQC3FF. Ya. Ese es un modelo que tiene a 5, 6, 9, 12, 18, 24 y 48 voltios de corriente directa. Entonces, busco mi datasheet. ¿Sí? Busco mi datasheet, lo voy a poner aquí arriba. Ya. En base al modelo y el que tenemos, ¿no? Me dice, vamos a hacer como el que tiene Gonzalo, tiene uno de 12 voltios. ¿Ya? Gonzalo, usted con 12 voltios es el valor nominal con el que puede prender ese LED. Pero aquí me dice el voltaje Pirac, bueno, no me recuerdo muy bien, pero es como el voltaje mínimo. ¿Cuánto como mínimo necesitaría para prender que puedo soportar o que puede servirle? Son 9 voltios. ¿Y cuánto máximo le puede suministrar? Son 15.6 voltios. Lo ideal es que trabaje con los de 12 voltios, ¿sí? Pero si trabaja por menos de 12 voltios no se le va a prender, ¿sí? Pero en este caso dice que hasta con 9 voltios sí se le va a prender el relé. Lo mismo, lo ideal es que trabaje con 12 voltios, pero tal vez no tiene precisamente 12 voltios, hasta 15.6 le puede suministrar, ¿sí? Eso encuentro el valor nominal que puede soportar su bobina, su relé. Los datos de la bobina, coil significa bobina. Por acá, datos de los contactos. Los contactos me dice que pueden soportar. Aquí está. Pueden soportar voltajes hasta 227 voltios de corriente alterna y 30 voltios de corriente directa. ¿Sí? También la carga, load significa carga,
máximo 227 voltios y 10 amperios en corriente alterna. Y en corriente directa puede soportar hasta 30 voltios. Perdón, estoy señalando mal. Esto es de acá abajo. Máximo 15 amperios en 220 voltios de corriente alterna y en 30 voltios de corriente directa puede soportar máximo 10 amperios. ¿Sí? Vida útil, mecánicamente, soporta hasta 1 a la elevado a la 7, que son 10.000 R6, no, 10 millones de conmutaciones, si no estoy mal. 10 millones de conmutaciones o 1 millón de conmutaciones, estoy por ahí. 1 millón de conmutaciones, ¿no? Puedo hacer con mi relé y no le va a pasar nada, ¿sí? Entonces me decía en la mañana un estudiante, tengo un relé de 9 voltios, no, de 5 voltios, pero tengo una batería de 9. Yo le digo, sí, sí le debe funcionar, pero tal vez se desgaste el número de conmutaciones sea menor, o tal vez como es un dispositivo mecánico, bien le funciona. Entonces ya depende de cómo usted quiera correr el riesgo, porque lo máximo que le puedo poner son 6.5 voltios, no 9 voltios. Entonces ya dependía de él si corría el riesgo de alimentar así a su dispositivo. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Que, por ejemplo, y aquí yo, ¿cómo sé cuál es la patita? Aquí tiene 3 patitas en un lado y 2 en otro lado. Ya, muy bien. Aquí más abajo, aquí mismo en el datasheet, ya, usted sigue en este mismo modelo. Aquí hay información del patillaje. Entonces, y le da las dimensiones, ¿no? Entonces aquí le dibuja este esquema, ¿sí? Por el lado donde tiene los 3 patitas, los 2 extremos son bobinas, si se da cuenta, porque la bobina dijimos que se representaba con un rectángulo. En el dispositivo tal vez lo representan como un churito, eso también representa bobina. Entonces este es un terminal y este es el otro lado del terminal de la bobina, ¿sí? Puede que esté dibujado en la parte de abajo un churito, esa es la bobina, ¿no? Que es la representación de un inductor. Entonces, en este modelo, los 3 pines, los 2 de la esquina son bobina. Y por el lado de acá, el que está en el medio es común. El común del relé. Y por el lado de acá tengo el contacto. Normalmente, el de acá abajo está mejor dibujado, ¿no? Por aquí tengo el común, que es el del medio. Y por el lado de acá tengo el contacto normalmente abierto y por el lado de acá el contacto normalmente cerrado. ¿Cómo puedo verificar? Cojo mi multímetro entre el común y cualquiera de estos puntos y el que tiene continuidad es el contacto normalmente cerrado. En la parte de abajo tal vez esté dibujado este diagrama, ¿no? Suele estar dibujado el diagrama del contacto normalmente abierto y del contacto normalmente cerrado. Sí suele estar, ¿no? Entonces, cuando son nuevos sí está, cuando ya está viejo, ahí sí ya nos toca verificar. Ese es el patillaje, Gonzalo. ¿Ya le identificó en su relé? Debajo no tiene así el esquema como dice usted que... No, A ver, deje ver su relé, si es que hay como tiene, verlo. Pero no está dibujado tal vez el inductor. No está dibujado ahí por la parte de abajo el inductor. mira, Bueno, no le alcanzo a ver. ¿No está dibujado esto en la parte de abajo? solo está como
fácil, ¿no? Como una bolita más o menos. Ya. Bueno, entonces ese que tiene 3 ya sabe que uno es las bobinas, los 2 de los extremos y el del Claro, medio es ese, el común. ese sí tiene, y el del medio es el común, como dice usted, y ahí ya le pruebo con el multímetro, el que tiene continuidad, es normalmente cerrado, Sí, no es abierto. sí, sí, no es abierto. Mira, Muy bien. Eso en cuanto a esto. Muy bien. Entonces, importante identificar los terminales y los voltajes de alimentación. ¿Ya? Le voy a dar esto. Este es la de lámpara fluorescente. Bueno, les voy a ayudar un poquito y voy a hacer el de los LED, que les decía que generen ustedes mismos, ¿no? Voy a conectar otra carga. Entonces voy a poner aquí diodos LED. Sabemos que es un diodo LED. Diodo LED. Utilizo el que está aquí. El que está aquí por definición. No hay nada más en LEDs. ¿Qué es? Y necesito resistencias. Necesito una estándar o una genérica, porque hay muchísimas en el mercado. Normalmente es la que tenemos, es a 1/4 de potencia. Entonces voy a utilizar esa, a ver qué tal nos da. Muy bien. Ok. Entonces yo le pedía que conecte 4 LEDs. Bueno, yo ahorita voy a conectar 2 LEDs. Clic, clic. Voy a separarle un poquito, ¿no? Y le voy a poner las resistencias. Clic, clic. Le puedo poner en el terminal positivo o en el terminal negativo, no importa, ¿no? Porque recordemos que la corriente es en serie, es igual, perdón. Como esa resistencia con este diodo están en serie, no pasa nada. Entonces, en este caso, recordemos, ¿no? Que los diodos LED tienen polaridad, es importante conectarlos bien. Esta parte representa el terminal positivo y esta línea vertical representa el terminal negativo, ¿sí? Entonces, positivo con positivo y negativo con negativo. En la parte física, los LEDs vienen con una pata más larga y otra más pequeña. La parte más larga es el terminal positivo y la pata más corta el terminal negativo. Muy bien. Entonces, por un lado, necesito que conectemos al contacto normalmente cerrado y el otro al contacto normalmente abierto. ¿Sí? ¿Con cuánto funciona el LED? ¿Con cuánta batería o una fuente de cuánto necesitaremos? 5 voltios más o menos. Es suficiente. Entonces por acá van mis 5 voltios. 5 VDC. 5 voltios de corriente directa. Acá tengo 5 voltios. Muy bien. Y como sabemos que siempre hay que cerrar el circuito, necesito mi tierra, ¿no? Necesito mi tierra, las tierras siempre se puentean, ¿no? Pero como este es el simulador, no necesito puentearle, no me deja pasar por aquí. Le voy a mover un poquito esto más acá. Ya. Señalo, muevo. Por aquí voy a tierra. Y por acá lo vuelvo a conectar solo por conexión, ¿no? Porque recuerden, en la parte física, toda la tierra es siempre la misma y hay que puentearla. Muy bien, y le doy clic. ¿Sí? Yo le pido 4 para la práctica, simplemente los tiene que conectar en paralelo.
Le doy play. No me salió ningún error. Tengo acá. No hay error de nada. Muy bien, vamos a ver qué funciona. Clic. No prendió. Bueno. A ver. Vamos a poner aquí 110. Por acá 110 voltios. Veamos, le suele ser detalles. Ya, muy bien. No funcionó, pero bueno. Esta es la conexión, ¿no? En la parte física. Continuando con lo que... Y que, pero no tiene nada que ver que tiene dos fuentes. ¿Los qué? Tiene ahí la de 24 y la de 5. No, recordemos que la bobina es independiente de la batería, de lo que tenga en la carga. ¿Sí? Hace un momento hicimos una práctica con uno de 110 y la bobina igual estaba a 24. ¿Sí? Esto normalmente suele ser la falla de algún dispositivo genérico que estoy utilizando mal, pero esta es la conexión. Lo mismo que hicimos hace un momento, ¿no? Por un lado, conectamos, ¿verdad? Un terminal positivo y por el otro lado el terminal negativo. Ese es el sentido de la práctica del día de mañana. ¿Sí? Lo que tendrán que implementar mañana es esto, pero con 2 LED más, es decir, los conectan aquí en paralelo. ¿Sí? En la práctica ya les va a funcionar. Aquí debe ser algún dispositivo. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Por qué LED? No me sale LED. El único diodo LED que hay aquí es este. O pongámosle la... ¿No estamos más abajo? ¿Mandé? No estamos más abajo. ¿Dónde más? Déjenme cancelar. A ver. Voy a cambiar esta fuente de alimentación. A ver si con eso me puede ayudar. Doy clic, clic de nuevo. No me deje ingresar porque estoy simulando. Muy bien. Le voy a poner el alternador. El alternador le voy a poner a 5 voltios. ¿Ya? Muy bien. Voy a ver si tal vez el problema de la alimentación. Suprimo, ¿sí? Le doy clic derecho. Y le voy a poner rotar. Así. Muy bien. Por el lado de acá, aunque este alternador no me sirve porque es corriente alterna. Sí. Bueno, ya le voy a verificar qué es lo que falló en el simulador, pero bueno.